Bueno, un poco he tomado algunas ideas del texto que nos ha facilitado un poco introductorio del debate y sobre cuál puede ser el punto de partida de qué hacer con los medios alternativos a la situación actual. Bueno, me gustaría primero contar un poco que quizá la situación actual de los medios alternativos es bastante buena en comparación con años anteriores. Hay páginas donde se puede consultar cuál es la difusión y cuál es, digamos, el número de visitas de los medios, y los alternativos últimamente, en los últimos meses, incluso los últimos año, 2 años, han crecido bastante, mientras se nota como hay un estancamiento, por lo menos de lo que son las páginas web, incluso el retroceso de las tiradas en papel de los medios generalistas. Entonces, con ese panorama, quizá de todas formas hay que seguir organizándose e intentar que no funcione en general tan a base de voluntarismo, digamos, ¿no? Porque la mayoría de los medios de internet, por ejemplo, se construyen por gente que sencillamente decide implicarse más en ese tipo de historias y voluntariamente pues empieza a organizarse con otra serie de personas y crean un medio y digamos que intenta ser un poco, pues cada uno según su modelo, pues voz de los movimientos sociales, incluso de la izquierda institucional a veces. Bueno, para fortalecer los medios alternativos yo creo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es una crítica paralela a los medios generalistas, ¿no? Entonces, cada vez que estamos criticando desde nuestra web de Tercera Información, lo que más solemos hacer y en lo que nos hemos especializado es la crítica a los medios convencionales. Yo creo que a través de esa crítica a los medios convencionales es como realmente se puede desgastar la difusión de esos medios generalistas y a la vez aumentar los alternativos. Me parece importante que los medios alternativos se especialicen, ya sea en nuestro caso en la crítica de medios o en temas internacionales, movimientos sociales, incluso economía, y un poco diversifiquen. Eso puede ser un buen enfoque para el futuro, para otros tipos de medios. Luego, respecto a cómo está la televisión pública en las instituciones, hace falta una profunda reforma legislativa, porque está claro que ahora mismo la televisión pública es más bien una televisión gubernamental, que cuando entró Zapatero, el presidente de Radio Televisión Española era nombrado por 3/5 de la Cámara, y ahora se ha reformado para que solo se necesite mayoría absoluta. Entonces, quizá es posible que si se instaurase un sistema de oposición, como se hace con diversos cargos de menor rango, para todos los cargos esos políticos que se ponen a deo, pues se podría mejorar mucho la independencia de la televisión pública. Yo creo que es una cosa que se puede reivindicar sin problema, que todos los cargos, los grandes cargos, se consigan por oposición. Hay una pregunta muy interesante que había en el cuestionario previo que decía: ¿presión a los medios generalistas para que den información objetiva? No, evidentemente no. La presión a los medios generalistas no busca que estos rectifiquen y que estos mejoren, digamos. La presión a los medios generalistas lo que busca es desgastarlos y fortalecer los medios alternativos, porque los medios generalistas están condicionados por multinacionales, bancos. La mayoría de los grandes grupos mediáticos deben miles de millones a los bancos. El país debe 5.000 millones, por ejemplo. Son casos perdidos. Por mucho que tú intentes decir, bueno, vamos a criticarlo para ver si ahora lo hacen mejor, no, es que están condicionados en su organización, en el filtro de la propiedad, de a quién pertenecen a esos medios, y para mí son un caso perdido. Nuestra lucha debe ser fortalecer nuestros propios medios, que son los alternativos, intentar reformar la televisión, bueno, lo que son los medios públicos, para que de verdad sean independientes, y atacar a los privados, claramente. Y bueno, ya creo que he hablado bastante por ahora. Buenas tardes. Me quiero fotografía.
creo que pone. Y bueno, ha comenzado introduciendo diciendo que los medios públicos, que los medios públicos actualmente están en manos del gobierno. Y bueno, lo he apuntado aquí y lo voy a decir antes de que me olvide, y es que creo que los medios públicos siempre han estado en manos del gobierno, o sea, no es ahora, sino que siempre realmente han estado en manos del gobierno. Y luego el debate, ¿no? Estamos hablando de información o medios de comunicación alternativos, y nosotros desde nuestro colectivo, que es un colectivo de fotografía, tenemos el debate de medio alternativo contra medio de contrainformación, y creemos que no es una diferencia sutil, sino una diferencia importante, ¿no? ¿Qué consideramos medio alternativo? ¿Qué no es medio alternativo? ¿Alguien en una manifestación tuiteando es un medio alternativo? ¿Es un medio en sí mismo? ¿No es un medio? O sea, la nueva realidad social, y sobre todo a partir del 15M, que realmente la gente salió en masa a las calles a contar todo lo que veía, con el apoyo de las nuevas tecnologías, cámaras, iPad, streaming, fotos, Twitter, Facebook, etcétera, ha cambiado un poco todo este paradigma. Yo creo que antes del 15M tenía mucho más sentido a nivel teórico o algo así, el hablar de medios de contrainformación como esos medios que se enfrentaban a lo que realmente existía en ese momento, que era un cúmulo de empresas privadas, como decía el compañero, que realmente están dominando toda la información que nos llega, ¿no? Entonces, realmente ante eso poco podemos hacer. Y hoy en día creo que tampoco tenemos que caer en el error de que podemos cambiar eso. Podemos incidir y podemos abrir brecha mediática. Pero si nos fijamos bien en Twitter, por ejemplo, seguimos casi a los mismos, entre nosotros nos seguimos, en Facebook quizá abre un poco más fuera, pero tampoco mucho más. Es decir, que realmente sí que creamos unos pequeños guetos comunicativos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que estamos abriendo brecha mediática, ¿no? Que es complicado, ¿no? Simplemente por hacer del micropit estamos haciendo algo espectacular. Entonces, ese debate yo no sé si va a aparecer o se ha planteado entre la diferencia entre medio alternativo y medio de contrainformación, ¿no? Luego, por otro lado, comentaba también el compañero, así voy uniendo un poco, que pues, los colectivos, las plataformas, o las cooperativas, etcétera, que se dedican a esto de la comunicación alternativa o contrainformativa, en cierto modo, estaba acoplándose todo el rato, en cierto modo, se nutren del voluntariado, del voluntarismo. Nosotros ahí también diferenciamos mucho, o sea, nosotros no creemos, por ejemplo, cuando vamos para manifestación a hacer fotos, no creemos que estamos haciendo un voluntariado, creemos que estamos llevando a cabo un ejercicio político y un ejercicio de militancia política. Es decir, no nos diferenciamos en nada con la persona que está desplegando una pancarta o está lanzando una consigna, etc. Ellos llevan la pancarta, nosotros llevamos una cámara de fotos, pero estamos en la misma barricada informativa. Es decir, creemos que los medios convencionales están en otra barricada informativa, por hablar un poco así en términos que me gustan, ¿no? Barricada por ahí. Y nosotros estamos en la otra barricada informativa, ¿no? Entonces, creemos que eso es importante, ¿no? No somos ese fotógrafo o ese redactor que está viéndolo pasar y cuenta lo que ve, sino que contamos de manera subjetiva, y eso sí que lo decimos siempre a donde vamos, o sea, no somos objetivos, la comunicación no es objetiva, la objetividad solo se consigue juntando el mayor número de subjetividades posibles. Por lo tanto, un medio de idea que es objetivo es mentira. O sea, la persona que escribe, cómo escribe, dónde escribe, por qué escribe, qué fotografía, desde dónde, siempre es algo subjetivo. Por lo tanto, nosotros eso lo reivindicamos. O sea, Fotografía es un colectivo que hace fotografías de forma subjetiva. Obviamente, si hay una manifestación que hay 200.000 personas y hay un medio que está diciendo que hay 20 personas, por algo será. Nosotros a veces hacemos lo contrario, porque creemos que la militancia política es importante. ¿Manipulación? Pues a lo mejor puede ser. Depende también lo que definamos como manipulación. Nosotros creemos que no, que es, insisto, militancia política. Entonces, eso es la diferencia entre voluntariado y militancia política, ¿no? Incluso, por ejemplo, si ya hablar Gonzalo de Diagonal y demás, o sea, la militancia política no deja de lado el ser, por ejemplo, un trabajo remunerado. O sea, ojalá todos los movimientos sociales que generan pudieran, de una forma autogestionada, colectiva y demás, nutrirse económicamente para poder llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Y no me enrollo más, porque supongo que lo entraremos en un debate. Algo hablando de la autogestión y demás, a veces se dan situaciones un tanto tristes, para mí por lo menos me generan tristeza, y es que importantes páginas web de contrainformación o que han sido hitos de la contrainformación en el Estado español, de repente te aparece publicidad de Banco Santander o de la universidad privada de no sé dónde, ¿no? Entonces, ¿esa es autogestión? Pues depende, ¿no? Si vamos a dejar la autogestión en manos de que Google diga qué publicidad automáticamente aparece según lo que busque, y si nosotros metemos en el buscador de la página web anticapitalismo,
y aparece la publicidad del Banco